A ver, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar qué es de verdad un avance en la vida? O sea, no un cambio chiquito, sino algo radical. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en ese concepto, basándonos en una fuente que justo habla de eso. ¿Cuál es el primer paso para una transformación así de grande? Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, la que va a guiar todo nuestro análisis. ¿Cómo es que Dios hace lo imposible? Y ojo, no hablamos de lo difícil, sino de lo que de plano parece que no tiene por dónde. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque la premisa de la fuente es esta. La idea no es que nos sentemos a ver milagros como si fuera una película, no, no. Es que Dios busca activamente hacer esas cosas imposibles a través de la gente. Y claro, eso lo cambia todo. Ok, para que quede súper claro, vamos a seguir un caminito. Primero definimos qué es un avance. Luego vemos el modelo de Jesús. Después analizamos una expectativa que parece imposible, repasamos algunos ejemplos de la historia y al final lo más práctico. Descubrimos ese primer paso. ¿Listos? Vamos a darle. Muy bien, empecemos por el principio. ¿De qué hablamos exactamente cuando decimos avance en este contexto? Porque bueno, la fuente nos da una definición bien específica. Resulta que un avance, según el texto, tiene dos partes, dos piezas clave. La primera es arrepentirse. Pero ojo, no en el sentido de sentirse mal y ya. Aquí se usa la palabra griega metanoia, que es más como un giro de 180 grados en la mente, cambiar por completo cómo pensamos sobre Dios y sobre nosotros mismos. Y la segunda parte es creer, o sea, aceptar la buena noticia de lo que Dios ya hizo, en lugar de estar pensando en lo que nosotros tenemos que hacer por Él. Ahora, para que esto no suene a pura teoría, la fuente nos lleva a ver cómo Jesús lo puso en práctica. Porque una cosa es decirlo y otra muy distinta es demostrarlo. Y vaya que lo demostró, con acciones que dejaban ver la bondad y el poder de Dios. Y fue súper visual, ¿eh? Primero, su autoridad sobre el mal. Se menciona ese momento en la sinagoga cuando libera a un hombre, y con eso dejó clarísimo un poder que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Después, ese mismo poder se ve en las sanaciones, o sea, no fue un caso aislado. Desde la suegra de Pedro hasta las multitudes que se juntaban en su puerta. Su ministerio estaba lleno de estos actos que devolvían la salud, una compasión que se podía ver y tocar. Pero la cosa no paraba ahí, con las personas. La fuente nos recuerda esa historia increíble en la que calma una tormenta con una sola palabra. Imagínense la cara de los discípulos. Su autoridad iba más allá, hasta sobre la naturaleza misma. Y para cerrar esta serie de ejemplos, la liberación de los oprimidos. El caso más fuerte es el de este hombre con una legión de demonios. Un caso que para la gente era imposible de manejar, pero no para él. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? ¿Por qué tantas demostraciones? La fuente lo resume así. El mundo necesita ver el poder de Dios haciendo el bien, en vivo y a todo color. Eso es lo que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos, que el Evangelio no son solo palabras bonitas, es poder que transforma de verdad. Bueno, y ahora llegamos a un momento, clave. Después de que los discípulos vieron todo esto, se enfrentan a una prueba. Una prueba que parece hecha a la medida para enseñarles algo importantísimo sobre el papel que ellos juegan en todo esto de lo imposible. Imaginen la escena. Más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, un mar de gente. Están en medio de la nada, se está haciendo tarde y no hay comida. El problema es gigantesco. La solución, pues, parece que no existe. Y justo aquí viene el giro en la historia. Los discípulos, muy lógicos, dicen, pues que se vayan a comprar algo. Pero Jesús les sale con una orden directa, sencilla y totalmente imposible. Denles ustedes de comer. Fíjense, la fuente subraya justo eso. La expectativa era que ellos hicieran algo que sabían que no podían hacer. Y entonces, ¿cómo pasa lo imposible? El texto lo explica como en 4 pasos. Primero, trae lo que tienes, así parezca una nada. Segundo, confía en Él con eso poquito que tienes. Tercero, obedece. Haz lo que te dice, aunque no le veas el sentido. Y cuarto, y esta es la mejor parte, siéntate a ver el milagro. Ok. Todo esto suena increíble en la Biblia, ¿verdad? Pero la pregunta que seguro está en la mente de muchos y que la misma fuente se hace es, ¿y esto sigue pasando? ¿O fue cosa de hace 2000 años? ¿Hay otros ejemplos en la historia?
Pues la respuesta que se da es un sí rotundo. ¡Claro que sí! A lo largo de la historia de la Iglesia, vemos a un montón de gente que fueron como el catalizador de grandes avances, desde Atanasio por allá en el siglo IV, pasando por figuras como San Francisco o Martín Lutero, y hasta gente más de nuestros tiempos como John Wesley o Billy Graham. Y aquí viene lo más interesante, el detallito que lo cambia todo. La fuente clara, Dios no usa gente perfecta para esto, para nada. Todas estas figuras históricas tenían sus broncas, sus errores, sus puntos ciegos. Y saber eso, la verdad, hace que la idea de un avance se sienta mucho más cercana, ¿no? Más para gente de a pie. Y todo esto nos trae a la parte final, que quizá es la más importante de todas. Ok, ¿y qué pasa a nivel personal? ¿Cómo se da ese primer paso para vivir un avance? La fuente propone algo súper concreto. La herramienta es un clásico, el Salmo 23, pero nos invitan a verlo con otros ojos, no como algo que se lee en momentos tristes y ya, sino como una declaración personal y poderosa sobre la bondad de Dios. Y la instrucción es así de simple, pero tiene mucho fondo. No se trata nada más de leerlo o de sabérselo de memoria. El chiste es personalizarlo, es meterse uno mismo en la historia que cuenta el Salmo. Miren, el propio autor pone su ejemplo. Usa su nombre, Chip, y en lugar de leer "El Señor es mi pastor", lee "El Señor es el pastor de Chip". ¿Se dan cuenta de la diferencia? De repente, la promesa deja de ser algo general, allá lejos, y se vuelve algo súper personal, directo al corazón. Él refresca el alma de Chip. Este pequeño cambio es como el puente para que la idea pase de la cabeza al corazón. Y con esto terminamos. La reflexión final que nos queda flotando en el aire es esta pregunta. ¿Qué pasa cuando creer en la bondad de Dios ya no es solo una idea que tenemos en la cabeza, sino algo que sentimos bien adentro, en el corazón? Porque según todo este análisis, es justo ahí, justo en ese momento, donde empieza el verdadero avance.